cosa que me parece muy curiosa, y es cómo hay preguntas que pueden pasar de normales a parecer completamente absurdas. Por ejemplo, ¿tú te imaginas comprando una vivienda? Hasta hace no tanto, esa pregunta tenía una respuesta bastante sencilla. Nuestros padres podían imaginarse estudiando, trabajando y comprando una vivienda como parte de una misma secuencia. Pero hoy no. Hoy emanciparse es prácticamente un privilegio. Solo el 14,5% de las personas jóvenes está emancipada y para poder hacerlo en solitario, es decir, alquilar un piso ellos solos, tienen que dedicar el 98,7% de su salario. Vamos, que es que lo que sobra no te da ni para pipas. Y el problema ya no es solo comprar una vivienda, sino que vemos que cada vez vamos a una sociedad en la que más gente vive de alquiler. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Pero antes de nada, yo soy Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Y yo, Javier Muñoz, responsable socioeconómica del Consejo de la Juventud de España. Y esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España en el que hablamos de todo lo que nos pasa y también de todo lo que nos pesa, con rabia, con humor, pero sobre todo con ganas de compartirlo para que no parezca que nos pasa solo a nosotras. Bien, pues como decíamos, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar sobre vivienda. Él es Javier Gil, él es investigador y además acaba de sacar su nuevo libro, Generación Inquilina. Bienvenido, Javier, muchas gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien y con muchas ganas de hablar y abordar la cuestión de la vivienda y sobre todo la cuestión de esta generación inquilina desde el prisma de la juventud, ¿no? Sí, vemos que en tu libro, ¿no?, planteas como esta obsesión que hay en España por la propiedad, casi esa relación emocional que tenemos en España con tener una vivienda en propiedad, que es algo que tú planteas, ¿no?, que se ha construido esta necesidad que hay de tener una vivienda en propiedad. Entonces, un poco que nos cuentes cómo se ha construido esa vinculación emocional. Claro, a mí me preguntan mucho que por qué en España la población preferimos vivir en una vivienda de nuestra propiedad, mientras que en Europa la gente prefiere vivir de alquiler. Y yo siempre les digo, no es una cuestión de preferencias, es el resultado de modelos políticos y económicos determinados. En España, desde el franquismo, desde que el ministro de Vivienda Arrés en los años 50 dijera queremos un país de propietarios y no de proletarios, el Estado ha invertido con mucha fuerza en muchos ámbitos y utilizando mucho dinero público para construir esta sociedad de propietarios, porque era una forma de conseguir pacificar a ese movimiento obrero que empezaba a surgir en las periferias de ciudades como Madrid, como Barcelona, migrantes de Andalucía, de Extremadura, que migraban a estas ciudades buscando trabajo. Y claro, esos núcleos urbanos se convertían en focos de organización comunista, organización contra el régimen. Entonces, la estrategia iba a ser intentar convertirles en propietarios como una forma de transformarles, digamos, en términos ideológicos, culturales, subjetivos, en posturas más conservadoras. Y ha funcionado muy bien. Es un modelo que luego también se replica desde Margaret Thatcher, desde el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, impulsar esa sociedad de propietarios como una forma de pacificar e integrar al movimiento obrero que será, vía la vivienda en propiedad, transformado en clases medias. Y entonces, desde ese momento hasta un poco ahora, ¿no? El 2026, ¿tú crees que nuestra generación, la generación más joven, la generación Z, seguimos persiguiendo como ese sueño diseñado para otra época? Porque tengo la sensación de que todos seguimos con la idea, ¿no? De o esta generación tiene este imaginario de que, bueno, que las condiciones materiales, que si trabajamos, ¿no? Que si estudiamos, que si nos esforzamos, podremos acceder a una vivienda digna, bueno, a una vivienda. Pero los datos ahora mismo nos dicen que para ser propietarios una persona, o sea, la media ahora mismo, ¿no? De entrada a una vivienda está en los 66, 67.000 euros. La capacidad adquisitiva o la capacidad de ahorro de las personas jóvenes ahora mismo es prácticamente nula, lo hemos dicho, pues si tenemos que dedicar el 98,7% solo al alquiler, ¿con qué capacidad estamos, con qué dinero vamos a tener para poder alquilar o para poder, perdón, para poder juntar el dinero para esa entrada? Entonces, ¿estamos nosotros persiguiendo un sueño que no está claramente diseñado para nosotros o no? Yo creo que si los jóvenes quieren acceder a una vivienda en propiedad, si ese es su sueño, lo tienen muy difícil, porque no va a ser a través de su trabajo ni a través de su esfuerzo. De 2008 en adelante, el precio de la vivienda se ha desconectado de la realidad económica, de los salarios, del país. Entonces, por ejemplo, en los años 80, bueno, citando un informe vuestro, en los años 80, con el salario de 3 años, te podías comprar una casa. Es decir, una casa valía lo que era equivalente a tres La años de casa, no trabajo. la entrada. No, la La casa. casa, vale. Ahora, según un dato vuestro del informe del año pasado, un joven necesita 14 años. Es decir, da igual cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, porque lo que se ha desconectado no es tu esfuerzo, tu trabajo, tu Claro. salario, sino el precio de la vivienda. ¿Cómo acceden los jóvenes que acceden hoy a la vivienda en propiedad? ¿Qué mecanismo utilizan?
la herencia. Pero claro, no todas las familias tienen la capacidad para coger a un hijo o a una hija y darle una vivienda o darle 60.000 o 80.000 euros para una entrada. Entonces, ¿qué hace esto? Disparar la desigualdad y que este sueño por el cual, que era un sueño creado, ¿no? Que es el sueño de las clases Sí. medias, si tú trabajas, estudias, te esfuerzas, vas a poder vivir muy bien, vas a tener bienestar, vas a vivir mejor que tus padres, esto se ha roto. Porque ahora un joven, como vemos en vuestros informes, 3 de cada 4 jóvenes con trabajo no pueden emanciparse. ¿Qué significa? Que los jóvenes trabajan, se esfuerzan y no pueden salir de casa de sus padres. Y eso genera desafección con los valores de nuestra sociedad. Los jóvenes dicen, esta sociedad no me beneficia. ¿A quién está beneficiando? Sí, sí. Sí, al final siempre tenemos que escuchar este discurso, ¿no? De que si no tenemos el acceso a la vivienda es porque no nos esforzamos lo suficiente, ¿no? Un discurso con este concepto de la meritocracia y demás. Nosotros siempre reivindicamos que el acceso a una vivienda digna no puede estar vinculado con cuánto se esfuerce una persona o cuánto de productivo sea, ¿no? Sino que todo el mundo tiene que tener ese acceso a la vivienda, pero con los datos del informe también veíamos que el 30% de las personas jóvenes tienen estudios superiores y de ese 30% solo el 20% está emancipado. Por tanto, lo que sí parece es que ahora mismo el esfuerzo no está dando la vivienda, como decía. Y entonces la pregunta es un poco lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo ese discurso meritocrático con el actual mercado de la vivienda? Claro, es que es súper importante, es que hay que decírselo a los jóvenes. Que accedas a una vivienda en propiedad no va a depender de tu esfuerzo. Y eso lo tienen que tener claro, porque si no, hay una idea que culpabiliza a los jóvenes que no lo consiguen. Pero Claro. es que los jóvenes no lo van a conseguir a través del trabajo, es decir, están desconectados. Mm. 2 médicos en Madrid, a través de su salario, no van a poder comprarse una casa. Entonces, y 2 médicos lo utilizo como referencia a 2 personas con muy buenos salarios. Ujú. Entonces, claro, cuando eso pasa, ¿quién accede a una vivienda en propiedad? ¿Quién puede heredar? O a quienes sus familias le pueden dar esos 60.000, 80.000 euros para una entrada. Entonces, lo primero con lo que tenemos que romper es el mito de que si trabajas, si te esfuerzas, lo vas a conseguir. Claro, ¿qué sucede? Que hay muchos intereses diciéndonos que el problema es que la juventud de hoy en día es vaga, no se esfuerza, le gusta mucho Mm. viajar, Gastárselo en Netflix, conciertos. conciertos, Sí. etcétera. Yo cito un estudio donde hay mucha población que piensa que el problema de los jóvenes y la vivienda es precisamente esto, este tipo de consumo que no tenían las generaciones previas, como si las generaciones previas se hubieran esforzado más que las de Sí. ahora. Y hay que decirlo, no, es que antes, volvemos, con el salario de 3 años comprabas una casa, ahora necesitas 14. Por lo tanto, no depende del esfuerzo, porque ha habido un cambio estructural. Entonces, claro, la idea de la meritocracia se rompe, entonces necesitamos otras formas, necesitamos repensar nuestra sociedad y el acceso a la vivienda, porque ¿qué pasa cuando no es el trabajo ni el esfuerzo el que te permite acceder a una vivienda? Que no hay, que no, que hay gente que es claramente, o sea, que hay la gente que tiene ayuda familiar o la gente que le puede sostener, ¿no? Como tú bien decías, la familia, la herencia, que luego también los modelos de familia, ¿no? Cada vez las familias tienen menos hijos, por lo tanto, cada vez hay más personas individuales que van a heredar un mayor número de inmuebles porque las familias son cada vez menos grandes y al final estamos dejando, ¿no? Fuera a todas las personas que no tienen pues esa red familiar para, pues que ya no estoy diciendo solo para comprarse una vivienda, es que ya para alquilar, es que hay mucha gente que solo está, o sea, solo puede alquilar si su familia le ayuda. Claro, y entonces lo que me preguntabas de la idea de meritocracia, eso se Claro. rompe y hay que tenerlo, hay que señalarlo, ¿no? Porque cada vez nos parecemos más a una ciudad, cada vez nos parecemos más al siglo XIX y al siglo XVIII que al siglo XX. El siglo XX fue un siglo donde las rentas del trabajo ganaron espacio a las rentas del capital, es decir, que si tú trabajabas, te esforzabas, podías ascender socialmente, mejorar tu posición socioeconómica, ¿vale? Esto ya cada vez se rompe más. Yo pongo un modelo en el libro de 2 personas con el mismo trabajo, con el mismo ingreso, viven en el mismo edificio, uno en el tercero A y otro en el tercero B. Uno hereda una vivienda, otro no hereda una vivienda. A lo largo de 40 años, su diferencia de tipo de vida y de riqueza y de acceso al bienestar que tienen no tiene nada que ver el uno con el otro. Mm. Pero esto no, hace 30 años era distinto la generación de nuestros padres, porque estaba mucho más determinado por el salario y el empleo. Y esto se rompe. Y ahora te da igual ganar 500 euros más o Sí. 500 menos, porque obviamente no te da igual. No, Ganar 500 euros más Pero, te va a beneficiar, pero todo se pero va no cuando vas a tienes que pagar poderte el comprar alquiler. una casa en Mm. Madrid, se lo va a comer tu casero, se lo va a comer la renta. Entonces, claro, pero esto no es porque no haya casas, esto no es porque las generaciones de ahora no se esfuercen, es porque lo que vemos es que la generación inclina está excluida de la propiedad, no porque no hayan casas, sino porque hay una minoría de inversores, de especuladores que se están quedando con las casas. Lo que vemos es que cada vez hay más desigualdad en este país, que cada vez la concentración de riqueza es mayor. ¿Y por qué? Por la situación inmobiliaria principalmente, por la situación de la vivienda. Y vamos un poco a ese término que acabas de nombrar, generación inquilina, el título de tu libro, ¿no? Un término que también en los últimos años estamos escuchando que sí. se ha popularizado. Tú has convertido quizá una situación habitacional, ¿no? En una identidad
política, casi. Explícanos un poco qué significa ser generación inquilina, aunque creo que el título también da algunas pistas. En términos materiales, es estar excluido de la vivienda en propiedad. Es una generación que nace en 2008. Porque entre los jóvenes de 2008, en el 2008 un 28% de los jóvenes vivían de alquiler. Ahora un 60% de los jóvenes, casi un 60%, viven de alquiler. ¿Qué pasa? Que ya no pueden acceder a la vivienda en propiedad. Y empieza entre la población más joven del 2008, pero según se va haciendo adulta, como vemos con los datos del Banco de España y del INE, se van consolidando como generación inquilina. Entonces, cada vez hay más población que es inquilina. Hasta el 2008 el modelo dominante había sido la sociedad de propietarios. Si tú trabajas, te esfuerzas, etcétera, puedes acceder a una vivienda en propiedad. Y esto es lo que se empieza a romper a partir de 2008. Seguimos viviendo en una sociedad de propietarios, pero esta se está rompiendo muy rápido y cada vez la generación inquilina representa un grupo social más mayoritaria. ¿Qué sucede? Que en términos políticos es una generación que se convierte en sujeto de explotación. Es decir, es necesaria para generar el beneficio que está generando el mercado del alquiler, por eso lo llamo sujeto de explotación. No es simplemente un nicho de beneficio, sino un sujeto central para explotar y del que extraer riqueza. Pero cuando esa generación se organiza, se moviliza y lucha, se transforma en sujeto político. Y los sujetos políticos son aquellos que tienen la capacidad de transformar las sociedades en las que viven. Por eso, el concepto de generación inquilina me gusta y no lo he llamado sociedad inquilina, por señalar esta dimensión de no tenemos que aceptar este futuro como si no pudiéramos cambiarlo. La generación inquilina tiene las llaves del cambio, así lo digo en el libro, porque es como hicieron generaciones previas a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 200 años, hizo el movimiento obrero. Es una generación que puede transformar esta situación de empobrecimiento, inestabilidad, precariedad en una fuente de organización, de movilización y lucha y, por lo tanto, de conquista de derechos que cambie el conjunto de la sociedad, no solo el ámbito de la vivienda. Claro, porque al final vivir de alquiler, ser inquilina, tiene una serie de características, ¿no? Como puede ser la dependencia del casero que te toque, los contratos inestables, la incertidumbre. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? No solo cómo nos relacionamos en el presente, sino cómo podemos imaginar el futuro y qué expectativas puede tener una persona que vive cambiando de alquiler cada poco. El otro día un periodista así provocándome me decía, he leído una encuesta que dice que el 73% de los inquilinos les gustaría vivir en una vivienda en propiedad y no vivir de alquiler. Y yo digo, ¿y no es el 100%? O sea, hay inquilinos que quieren seguir viviendo de alquiler. Vivir de alquiler en España es inestabilidad, precariedad, empobrecimiento, no saber cada 5 años si te va a echar el casero o no te va a echar. Y eso ya es una incertidumbre. O sea, vivir con esa incertidumbre ya genera estrés y es la base de empezar a desarrollar también problemas de salud mental. No saber si te van a echar o no saber si te va a arreglar la caldera, no saber no Si te va saber a si te dejar van a, colgar un si te cuadro, va a no te dejar va a colgar un dejar. cuadro. Cada 5 años te vas a tener que cambiar de casa. A mí ahora el casero me echan 2 años. Yo tengo una hija que empieza el colegio en septiembre. ¿Qué hago yo? Yo la voy a matricular en un colegio, pero yo sé que en 2 años me van a echar de esta casa y que me voy a tener que ir a vivir a otro barrio. Le voy a tener que cambiar de colegio. ¿Pero qué va a pasar a los 5 años? A los 5 años mi futuro casero me va a echar también y voy a tenerme que mudar a otro barrio y volverla a cambiar de colegio. ¿En cuántos colegios va a pasar mi hija simplemente por una razón? Porque los caseros quieren ganar más dinero. Es decir, porque los rentistas quieren obtener más beneficio. Y este es el problema, que cada vez más nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestros territorios no se organizan según las necesidades o el bienestar de las mayorías sociales, sino los intereses de una minoría que lo que busca es obtener más y más y más beneficios. Y rescato una idea que comentaba sobre el empobrecimiento. Nosotros en la presentación de nuestro último Observatorio de Emancipación hace unas semanas, que la verdad tuvo mucho impacto porque son unos datos terroríficos y al ser unos Sí, datos terroríficos, pues ya una vez sabemos que más. siempre tienen mucho impacto. Hablábamos de cómo el hecho de pagar el alquiler te empobrecía directamente, ¿no? Una persona joven, un hogar joven, antes de pagar el alquiler, tenía un riesgo de pobreza de aproximadamente un 20%, después de pagar un alquiler, más de un 45% de riesgo de pobreza, ¿no? Entonces hablamos un poco sobre cómo la cuestión de la vivienda está dejando de ser una cuestión o un problema habitacional para ser un problema vital, para ser un problema que efectivamente condiciona la vida no solo de vosotros como familia y tu hija para ir al cole, sino la vida de personas que no pueden decidir dónde vivir, que no pueden decidir dónde estudiar, que no pueden decidir con quién vivir, que están alargando relaciones de pareja por el simple hecho de no poder permitirse dejar de vivir con esa pareja, o que están yendo muy rápido en la relación y se están yendo a vivir con su pareja Sí. antes de lo que harían en otro contexto porque necesitan dejar
pagar menos alquiler y por lo tanto compartirlo, ¿no? Bueno, el hecho de tener hijos, que es una cuestión que está todo el rato sobrevolando sobre los jóvenes, ¿no? Es que los jóvenes no tenéis hijos, pero mucho más allá de eso, ¿no? Cualquier proyecto personal, profesional, vital, al final no está ocurriendo porque no tienes, primero, un espacio donde vivir, que es como la primera cosa que necesitas para luego poder, no sé, ser creativo, desarrollar, imaginar, no sé, hacer cosas, ¿no? Entonces, lo comentabas un poco, pero nosotras sí estamos, bueno, estamos analizando cómo la crisis de la vivienda también se está convirtiendo en un problema democrático, ¿no? Y tú lo comentabas por encima, ¿no? ¿Cómo puede esto estar afectando o estar construyendo una crisis de democracia también, no de la juventud solo, pero especialmente de todas las generaciones, hacia el sistema democrático? Claro, en términos generales, esta cuestión afecta al conjunto de la población, no solo a los jóvenes, Ujú. aunque luego a los jóvenes de manera concreta. Antes he explicado, por ejemplo, si vemos de 2008 hasta ahora, en España, la riqueza entre el 1% más rico de este país y el 50% más pobre, o sea, ambos grupos tenían la misma cantidad de riqueza. Esto que nos dice que vivimos en una sociedad muy desigual, pero desde 2008 se ha multiplicado por 3. ¿Vale? El 1% tiene 3 veces más de riqueza, el 1% más rico, que el 50% más pobre de este país. ¿Cuál es la causa central? La vivienda. Claro, tú puedes decir entonces que el problema de la vivienda es un problema de desigualdad y de concentración de las propiedades en pocas manos y exclusión de una vivienda en la que vivir por otro, ¿vale? Pero hay otras voces que están diciendo, no, 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 ese no es el problema. El problema son los migrantes o el problema de los jóvenes son los jubilados. Vemos que en el último año han salido libros, cada vez es un discurso que está más presente en los medios de comunicación y además que tienen, quienes dicen que el problema de la situación económica de los jóvenes son los jubilados, tienen una receta siempre, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? Privatizar las pensiones. Pero ¿cuál es la relación causal Ninguno. entre privatizar las pensiones y el malestar de los jóvenes? No hay relación. Ninguna. Pero claro, eso lo que tradicionalmente sería un conflicto de clases donde los jóvenes con las mayorías sociales se organizan para pedir a los de arriba, para exigirles que redistribuyan la riqueza para que la sociedad viva mejor, como sucedió durante el siglo XX, estas otras voces no buscan redistribuir la riqueza, no buscan generar esquemas de enfrentamientos de clase, lo que buscan es generar De enfrentamientos civiles, generaciones, claro. guerras entre pobres, jóvenes contra boomers, españoles contra migrantes, para que todos los de abajo nos estemos pegando entre nosotros y en vez de mirar hacia arriba, cuando en realidad lo que puede mejorar la calidad de vida de las mayorías sociales, de los jóvenes, de los boomers, de los españoles, de los migrantes, es redistribuir esta riqueza y diseñar modelos económicos, sociales, políticos y ciudades basados en el bienestar de estas mayorías. Claro, ahora en el caso concreto de los jóvenes. Los jóvenes en este país, como decíamos antes, 3 de cada 4 jóvenes con trabajo no pueden emanciparse. Esto es un problema. Esto es un problema que no se ve en Europa. Jóvenes con trabajo, lo vemos en vuestros informes. Después de la crisis, los jóvenes han recuperado el salario, han recuperado el empleo, pero se lo lleva todo el alquiler. Sí. Entonces están peor Mm. que hace 10 años, ¿no? Y la tasa de emancipación cae Cae en año tras picado. año, como vemos en vuestros informes. Claro, estos jóvenes, esto es una anomalía de nuestra sociedad. Y estos jóvenes, cuando hay gobiernos de izquierdas que dicen la especulación es un problema, hay que regular y aprobar políticas públicas para acabar con la especulación, para solucionar el problema de la vivienda, y estos gobiernos llevan 8 años, estos partidos llevan 8 años en el gobierno y los jóvenes, su experiencia diaria es que cada vez sube más el precio de la vivienda, cada vez el esfuerzo de los inquilinos es mayor, cada vez las condiciones de los inquilinos son peores, cada vez tienen más dificultades para irse de su casa. Estos jóvenes dicen, esto no está funcionando. Esto no está funcionando y me estáis diciendo que trabaje, que me esfuerce, que aguante un poco más, que en algún momento me llegará, pero las expectativas no son de mejora, todo lo contrario. Pues de repente estos jóvenes dicen, pues igual es que estas recetas no funcionan y tengo que escuchar a quien me dice que el problema de la vivienda es culpa de los migrantes o es culpa de los jubilados. Y por eso yo vinculo todo el rato el auge de las extremas derecha con la crisis de vivienda. Sí, nosotros, además es que has explicado muy bien uno de los, bueno, de los trabajos que estamos haciendo últimamente. Sí. Estamos trabajando mucho la cuestión de democracia y estamos también intentando poner el foco sobre el entendimiento bueno, no sé si la empatía, no sé si la palabra es empatía, pero el entendimiento a los jóvenes, ¿no? Lejos de los discursos de es que los jóvenes cada vez son más de extrema derecha y nos quedamos ahí en el titular y ponemos una gráfica que dice Claro. que hay un X porcentaje de jóvenes de entre esta edad y esta edad que están fuera de sistemas democráticos, pero tampoco ponemos cuál es el porcentaje de otras generaciones, porque claro, que Claro. esto es como, sí, Parece que solo votamos los jóvenes. Aquí claro, no solo los votan la jóvenes votan, generación. solo los jóvenes deciden el futuro de este país, ¿no? Entonces, hablamos mucho de esta cuestión y identificamos mucho con las organizaciones que trabajan en el Consejo de la Juventud de España, ¿no? Con el trabajo que hacemos diariamente, que efectivamente cuando tú le preguntas a absolutamente cualquier persona joven, Mm.
el primer problema que sacan a relucir siempre es el problema de la vivienda y es lo que dicen, ¿no? Es que, claro, no voy a poder emancipar y siempre hay esta comparación con anteriores generaciones que aunque las situaciones hayan cambiado es inevitable, ¿no? Es que mis padres sin estudios de ningún tipo, con un trabajo, no sé cómo llamarlo, no Sí, normal, pero sí, un menos trabajo que cualificado, menos ¿no? Muchas cualificado, veces, ¿no? se compraba una vivienda en la que yo nunca voy a poder llegar, ¿no? Entonces sí que encontramos mucho como esa tensión y esa frustración. Y nosotros también hacemos un trabajo muy activo, ¿no? Por la cuestión intergeneracional, ¿no? Por el, efectivamente, como tú bien decías, ¿no? Que nosotros estemos reclamando, que las personas jóvenes estemos reclamando más derechos, no quiere decir que estemos diciendo que las Claro, personas mayores tengan que tener menos derechos. Pero creo que la conversación muchas veces no es justa, que en muchos espacios donde se hablan estos temas no hay personas jóvenes, que claro. la gente joven no estamos en los espacios de toma de decisión, que no hay gente joven en muchos espacios donde realmente se están tomando decisiones que afectan, ¿no? A la vida de las personas jóvenes. Entonces, Mm. bueno, me gusta mucho que hagas esa reflexión. Nosotros seguimos trabajando en ella y pronto sacaremos más cosas sobre la cuestión democrática porque, bueno, sí que nos preocupa cómo haya mucha gente joven que sienta que, bueno, que este sistema o que el estado de bienestar actual no está respondiendo a las necesidades más básicas que tiene una persona, que es, por ejemplo, tener un techo sobre el que Sí, vivir, los ¿no? caprichos que, No, que decimos, ¿no? pequeños caprichitos, un sitio donde vivir. Porque Claro. tú pones mucho el foco, además está muy relacionado con eso, ¿no? En quién es propietario de las viviendas, porque cada vez que hablamos de intervenir el mercado de la vivienda, nos dicen que no se puede porque se hace una especie de caricatura, ¿no? De quién es propietario, que es una pobre persona que vive del alquiler y que claro, que si baja el alquiler ya no podrá llegar a fin de mes y demás, pero tú comentas que hay otros muchos propietarios que no son pobres personas, sino que son fondos, empresas, personas jurídicas de diferentes tipos. Entonces, la pregunta sería un poco quién es el propietario de las ciudades, ¿no? ¿A quién le estamos pagando el alquiler realmente? Claro, esto es un tema muy complejo porque todo el rato, digamos, yo hablo directamente de guerra contra las políticas de vivienda, aunque en realidad es una guerra ideológica en el fondo para que pensemos que las políticas que benefician a las mayorías sociales no son las que necesitan las mayorías sociales y que a las mayorías sociales lo que necesitan son las políticas que benefician a unas élites financieras y rentistas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que vemos una política de vivienda de carácter que redistribuye, o sea, que reduce los beneficios de los especuladores, pero nos da derechos a los inquilinos y da derechos a la generación inquilina, hay una ofensiva para atacar esta medida, ¿no? Y aquí también juegan digamos, un papel muy importante los discursos sobre quiénes son los dueños de las viviendas. Todo el rato cuando tú dices, hay que bajar los precios por ley, necesitamos que los contratos de alquiler sean indefinidos. Todo el rato nos dicen, oye, pero ¿qué pasa con la jubilada que necesita el ingreso del alquiler para pagar su Poder pagar, residencia, sí. ¿no? Y el problema es que cuando analizamos los datos del Banco de España, del INE, de Hacienda, vemos que esa jubilada no existe de manera generalizada, que son anomalías, ¿vale? ¿Qué sabemos de los dueños de las viviendas? Lo que sabemos es que de 2013 en adelante, los fondos de inversión, yo hablo directamente de colonización del mercado inmobiliario español. Pongo unos datos en el libro, el dinero que llega de fuera de España para comprar vivienda que se pone en alquiler es masivo, es un 135% más que todo el dinero que entra desde 1990 hasta el 2008, incluyendo la gran burbuja inmobiliaria, ¿vale? Son estos fondos comprando a precio de saldo, súper barato, viviendas de los bancos, de familias desahuciadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. A eso se van sumando otro tipo de inversores. Ha habido mucha política para atraer a inversores a España. Las Golden Visa, por ejemplo, se aprueban también en Ujú. 2013 y es para que oligarcas internacionales, si invierten más de medio millón de euros en el sector inmobiliario español, le dan el permiso de residencia, como una Calderilla. forma de atraer ese tipo de inversiones. Es decir, que esto no ha sido, lo que está pasando no ha ocurrido de manera natural, sino que ha habido una política muy activa Claro. para que esto pase. Entonces, por un lado tenemos a todos estos grandes inversores, grandes patrimonios, etcétera. Pero luego tenemos también a otra figura, que son lo que suelen llamarse particulares o pequeños propietarios. A mí no me gustan porque ¿qué es un particular o un pequeño propietario? Son conceptos, vuelvo a lo de antes, que buscan confundir. Un particular somos cualquiera. Y un pequeño propietario ya no se sabe si es una persona que alquila una vivienda o si es una persona que vive en una vivienda de su propiedad. Entonces, una vez más, esto lo que busca generar unos discursos, unas narrativas, unos imaginarios que impidan el cambio legislativo o el cambio social. Pero cuando vemos quiénes son estos particulares, vemos que en el fondo sí que se tratan de población trabajadora, ¿vale? Que no son grandes fondos, son gente que trabaja, pero que son los que tienen la mayor renta del país. Es decir, son los trabajadores de este país que más dinero ganan trabajando. De hecho, vemos que su renta
más que duplica la renta de los inquilinos, ¿vale? Pero si a estos caseros les quitamos todo el ingreso que ganan por el alquiler de sus viviendas, si mañana se aprobara una ley que dijera, de momento que nadie paga alquileres porque se nos está yendo las No manos. creo, no Entonces, creo de momento hasta que que... cambiemos el modelo, que nadie paga alquileres. ¿Sabéis una cosa? La renta de estos hogares de caseros, de estas jubiladas, de estos particulares, su renta seguiría siendo todos los meses más del doble que la de los hogares de inquilinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día que no solo partimos de una situación de desigualdad cada vez más desigual, ¿no? De una situación de desigualdad estructural, sino que cada mes que la generación inquilina paga los alquileres a estos caseros, la desigualdad crece. Porque además otro dato que sabemos de estos caseros particulares, la mayoría de ellos son caseros multiarrendadores, es decir, que no alquilan una vivienda, que alquilan 2 o más viviendas. Es decir, que quienes son caseros, quien puede comprar viviendas en las que no vive, sino que las utiliza como inversión, que las pone en alquiler, son la población de mayor renta de este país. En Mm. resumen, la sociedad se está rompiendo y el elemento central que está rompiendo a esta sociedad es la estructura inmobiliaria y el mercado del alquiler. Por eso es súper importante corregirlo e intervenirlo para que dejen de transferirse riqueza todos los meses de la generación inquilina, que es la que menos dinero tiene y menos renta tiene, hacia los que más renta tienen. Un ejemplo, otro ejemplo que igual es más fácil de entender. Porque claro, nos dicen, ya, los fondos de inversión, estos particulares son mayoría, los fondos de inversión son una minoría, ya, pero son una minoría con una capacidad de definir cuáles son las regulaciones del mercado de la vivienda. Y el resto simplemente se suman al carro, se benefician, pero los grandes les utilizan de amortiguar los impulsos al cambio. Vamos a verlo en el mundo de las empresas. ¿Cuántas empresas hay en este país? Hay miles de empresas, hay muchísimas empresas, ¿no? Pero hay 35 que están agrupadas en el IBEX 35, que son Repsol, Telefónica, las grandes empresas de este país. Y son solo 35 empresas, pero esas 35 empresas están definiendo la política Del resto de las miles de del resto de las empresas. miles. Lo mismo sucede con el mercado inmobiliario. Entonces hay que decirlo, hay un grupo muy pequeño que marca las reglas. Y luego hay otro grupo mayoritario que son población trabajadora, pero hay que decirlo, no son particulares, no son gente común como nosotros, no son como los jóvenes, no son como la generación inquilina, son la población de mayor renta del país. Encima, cuando un inquilino, cuando un joven le suben el alquiler 200 euros, son 200 euros que deja de dedicar a salir, al ocio, A a ir al comer. cine, a comer, a vestirse, a irse de viaje. ¿Sabéis qué hacen estos caseros con este dinero extra? Si le suben el alquiler 200, 300 euros, en general no lo utilizan para consumir, lo utilizan Otro para piso. invertirlo y seguir aumentando su patrimonio, otra vivienda, en acciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto lo que nos quiere decir es que el rentismo está secando y está, digamos, parasitando al resto de la sociedad y haciendo que nuestra sociedad no pueda prosperar. Ya no es solo un problema de generación inquilina, que lo es, sino también de cómo el modelo económico de este país está yendo a un callejón sin salida y una de las razones principales es el rentismo, porque no deja que el dinero circule hacia la economía productiva que genera Mm. riqueza, hacia una transición ecosocial, por ejemplo, etcétera. No, no, no. El rentismo se lleva el dinero. Sí, y luego, a nosotros nos pasa mucho de cómo hacemos que esto llegue a la gente joven que simplemente, no quiero decir no joven que gente joven que no necesariamente está politizada, están en espacios asociativos, organizativos, ¿no? Pero esto, ¿cómo puede ser que tengamos esto? Que todo lo que nos acabas de contar ahora muy, muy bien ilustrado y que luego haya muchísima gente joven que sigue pensando que es un problema individual, que es un problema que ellos tienen, que no se están esforzando lo suficiente, que igual están pensando en vivir demasiado cerca del centro o demasiado cerca de su trabajo, que es su problema, que no han conseguido, o sea, ¿cómo? O sea, es que claro, luego iremos a una pregunta, más sobre qué podemos hacer, un poco en positivo, sobre qué herramientas tenemos, pero ¿cómo podemos hacer que toda esta información que nos has contado tan clara, cómo podemos hacer que llegue a la gente joven si realmente la gente joven está recibiendo la gran mayoría un discurso de no, es que es culpa tuya, es individual, vete a Móstoles o vete a Guadalajara, es tu problema? ¿Cómo Claro. hacemos eso? Yo creo que el sentido común en torno a la vivienda está cambiando. Y yo soy muy positivo en ese sentido. Analizo muchas encuestas en el libro y creo que la gente está diciendo, basta ya, deja de contarme mitos sobre la vivienda, que el éxito en este país se mide por tener primero una vivienda y luego una segunda vivienda en la playa, una tercera en el pueblo. Eso funcionó O hasta el comprar una 2008. para luego invertir, para luego la que realmente quieres, Quieres, etcétera, sí. etcétera. Eso se está rompiendo. Y la gente empieza a decir, basta ya de contarme estas milongas. Yo lo que quiero es
que se solucione el problema de la vivienda. Y los jóvenes yo creo que ya lo experimentan, es decir, lo viven en primera persona, y ya cada vez sienten menos esa culpa, ya se dan cuenta que es un problema estructural, que es un problema de la especulación y que no tiene que ver con su esfuerzo individual, ¿no? Porque además no es una cosa que le pase a uno a dos, les pasa de No, a manera todo el mundo. generalizada Sí, Sí. sí, y sí. todos empiezan a verlo también. Sí. Vamos, yo no soy tan joven, yo soy del 85, ¿vale? Yo en Ya todo no mi eres joven, pero entorno, no pasa nada. en todo mi entorno que se ha comprado una casa en Madrid, ¿vale? Todo mi grupo de amigos y del instituto, todos han recibido ayuda familiar, absolutamente todos. Sí. Entonces, eso lo vemos todos, eso lo vemos y todo el mundo lo sabe, que quien se compra una casa en Madrid, en Barcelona, es con ayuda familiar. Entonces, claro, esto empieza a generar esa idea de injusticia, ¿vale? O sea, Mm. que ya no depende mi bienestar del trabajo, del esfuerzo, sino de mi capacidad para heredar. Bueno, pues eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque eso es más propio, eso, digamos, es una idea contraria a los valores de las democracias liberales, donde se supone que el esfuerzo está determinado, perdón, que la riqueza o la pobreza está Por el determinado esfuerzo. por el esfuerzo, el trabajo, etcétera. Aunque no sea así del todo, porque no vivimos en sociedades meritocráticas, pero la desigualdad siempre se legitima en términos meritocráticos. Yo he Ujú. crecido en casas, mi abuela en el pueblo siempre decía, ese no tiene nada, es muy pobre, buah, es que ha sido un vago toda la vida, nunca ha trabajado. No lo ha hecho bien, ha ascensor No lo tomado ha sonoro. malas hecho bien. decisiones. Mira ese, todo lo que tiene. Buah, es que está todo el día trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Esto es algo que yo ya en mi pueblo y que estaba normalizado. Eso se rompe. Mm. Eso se rompe. Porque ahora lo que vemos es, no, que el que está bien es porque hereda, no porque se esfuerza o trabaja. Y eso es contrario a la moral del país en el que vivimos. Y Mm. entonces, esto lo que quiero decir con esto que genera posibilidades de cambio. La gente lo ve. La gente cuando le dicen, no, es que los jóvenes no se esfuerzan, están dejándose Sí, el cada dinero vez en más, Netflix, eso es etcétera. verdad. Los jóvenes yo creo que cada vez más lo están Pero experimentando y porque dicen, ya no no. puedes, o sea, no puedes evitarlo, o sea, no puedes taparte los Claro, ojos. O sea, claro. había un que Es momento obvio, es obvio. había un Por momento en mucha el que campaña y mucha guerra cultural no. que lancen, es muy difícil Había un mantenerlo. momento en el que costaba mucho discutir nosotros como, como representantes del Consejo de la Juventud de España, pues imagínate, ¿no? Cada conversación cuando se enteraban del Consejo de la Juventud de España ya te salía la conversación, pero es verdad que ahora cada vez más hay mucha gente mayor que no está viviendo esa problemática en sus carnes, pero que está diciendo, ya da igual, es que ya no voy a discutir, tienes razón, porque además es a ellos a quien les va a tocar ayudar a sus hijos, si en algún Exactamente. momento o sea, me refiero que nosotros parece que la juventud queremos solucionar el problema porque nosotros, o sea, es que es un problema que, o sea, que se soluciona para toda la población, que yo pueda acceder a un alquiler o comprarme una vivienda va a hacer también que otras generaciones dejen de tener que sistemáticamente ayudar y también va a permitir que otras generaciones tengan mayor riqueza, poder adquisitivo, etcétera. O que Pero quienes Claro. accedieron heredando, ahora ya como accedieron heredando, no tienen riqueza para poder ayudar a sus hijos. Entonces eso porque hace solo tienen la que se herencia. vaya perpetuando, porque al final la herencia hace que se acumulen cada vez menos personas. Claro, Hmm, porque lo que vemos es que la herencia no va a solucionar la situación de la vivienda para las mayorías sociales. Estamos a las puertas de la mayor transferencia de riqueza, digamos, por el conjunto social de la historia. Pero lo que vemos es que estas herencias, digamos, se van a concentrar el dinero, el capital en muy pocas manos claro, también. Porque, pues, mucha gente que va a heredar, pues, imagínate, la gente que va a heredar una casa, pues muchos es entre hermanos. Pero es claro. que luego hay mucha gente que piensa que va a heredar, pero no sabemos si nuestros padres van a necesitar esa casa, vender esa casa para sus ¿O a cuidados. qué edad la vas a Claro, heredar? Exactamente. o a Porque qué al edad final la la vas a herencia se heredar. habla Porque como si heredas una casa a súper. los 57 años, pues a lo mejor no te hace tanta, o No te hace sea, te tanta, hace falta te antes, hace claro. falta antes, claro, ese es otro problema. Entonces, claro, Claro, en ese sentido, ¿no? Al final el mercado lo que hace es su función, cada vez busca más rentabilidad. Y desde hace unos años hacia ahora, ¿no? Se han dado cuenta que, oye, tengo una vivienda, la estoy alquilando como una vivienda, si la troceo y le saco, también veo muchos vídeos claro. en redes, ¿no? He cogido esta vivienda y le he sacado el doble de habitaciones, le quito el salón, pongo aquí otra habitación y así Un no tienen pladur problema y entre ellos, pa'lante. exactamente. En nuestro estudio hemos visto que el 85, o sea, el alquiler de habitación ha aumentado en un 85%. Entonces, estas consecuencias del mercado, que además hace que ya no tenga que regularse por la ley de arrendamiento urbano, también escapa a esa parte de regulación. ¿Qué impacto tiene en el modelo residencial hacia el que vamos? Generando formas de vida cada vez peores. Y eso no es porque no haya casas, insisto, es porque el rentismo, ante el auge de los precios, lo que hace, yo lo llamo empujar las fronteras del rentismo. Si la gente ya no puede vivir en pisos, no puede pagarse un piso, van a vivir en habitaciones. Pero ¿qué hacen los rentistas? Coger y no te venden ese piso, no te lo alquilan por habitaciones de manera proporcional. Porque no es lo mismo alquilar un piso. Imagínate, un piso de 1.500 euros, 3 habitaciones. Dices, cada Claro. habitación debe costar 500 euros Ya. entero. No, que habitación te la van a alquilar por 800 o por 1.000, porque en eso es el negocio. Entonces, todos los inmobros estos que vemos todo el rato en Instagram de, Inmobros. no, Bros. cualquiera lo puede hacer.
alquilo un piso y subalquilo las habitaciones y le saco una rentabilidad de no sé cuánto. Se basa en eso. Entonces, claro, digamos, el rentismo gana más con los pobres que con los ricos. Cuanto más pobres eres, más dinero te van a sacar por metro cuadrado. Y yo incluso hago un desarrollo de cómo están evolucionando. En el libro hago un desarrollo de todas estas formas de habitar la ciudad. Y el último caso de estas fronteras del rentismo que detecto son los hoteles cápsula, que ya están funcionando en Madrid. De hecho, en Lavapiés están tirando un edificio que está protegido ahora mismo, lo están tirando estos días, Ujú. para construir un hotel cápsula con 250 cápsulas. Estos hoteles se supone que son para turistas aventureros, pero vemos que en Madrid, como cuento en el libro, a través de un reportaje al que hago referencia, se está utilizando ya por población para vivir. Por ejemplo, en el libro cuento el caso de dos profesores de instituto que vienen a Madrid a cubrir una baja, entonces es un trabajo temporal y para que todo el sueldo no se les vaya en el alquiler de una vivienda o de una habitación, se van a vivir al hotel cápsula y están viviendo en cápsulas Tremendo. y luego por la mañana se van a dar Bueno, clases a un instituto público en Madrid. Entonces dices, este es el tipo de vida que estamos generando en nuestras ciudades, insisto, no porque no haya otras formas, no porque no se pueda, sino porque este modelo está generando muchos beneficios para unos pocos. Y ese es el problema. Y luego también esta idea de que, bueno, como son jóvenes, vamos a normalizar la precariedad habitacional en la que se vive, ¿no? Porque hay personas que podrían decir, bueno, son jóvenes, no pasa nada, esta habitación es pequeña, pero están empezando, todavía no tienen un Ya cambiará, ya trabajo, ¿no? cambiará. Pero cada vez más nos estamos viendo, uno, ya no son solo los jóvenes, hay familias viviendo en habitaciones, Mm, hay profesores, mm, profesoras viviendo, como tú bien decías, en cápsulas. En otro momento nos habría parecido completamente distópico que claro, una persona de 65 años tenga que vivir en una habitación en un piso compartido. Ahora mismo estamos empezando a normalizar eso, pero cuando pasa con los jóvenes, es como, bueno, son jóvenes, ¿no? Que es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Como somos un proyecto de ciudadano para muchas personas, especialmente para el estado de bienestar, muchas veces es como, bueno, ya crecerán, ya serán adultos y ya está, no pasa nada, porque claro, inevitablemente todo el mundo va a crecer y va a dejar de ser joven. El problema es que mientras eres joven, nadie está solucionando ni está atajando un poco el problema que tienes, porque el problema de la vivienda ahora es un problema generalizado. Es verdad que se está haciendo tan grande, tan grande que es imposible no verlo, pero es verdad que hacía años no era un problema tan grande entre otras generaciones, pero sí era un problema muy grande entre las personas jóvenes claro, y Pero no como era de los veíamos, jóvenes, claro, pero como era de jóvenes, pues igual ya claro. veremos porque ya van a crecer y van a dejar de ser mágicamente se jóvenes. arreglará Exacto, cuando va a llegar cumplan una hada 30. madrina y cuando cumples 30 Total, años te va a Te decir, dan la casa. efectivamente no total. pasa. Entonces nosotros sí que creemos que es una muy buena noticia que ahora estemos socialmente todos hablando del problema de la vivienda, una buena noticia que estemos hablando del problema de la vivienda, no que sea que está afectando a otras generaciones, porque ya hoy ya el discurso de, bueno, claro, es que están estudiando, que para qué quieren más, ¿no? A ver, vas a querer poner hasta bonito tu piso universitario. Claro, Bueno, no es que quiera poner bonito mi piso universitario, pero si es que no me o sea, vivo en un sitio que no es mío, en el cual no puedo ni meter un mueble porque como llegue el casero y se entere me va a echar, va a rescindir el contrato total, y lo va a subir 400 euros, ¿no? Entonces, para total. nosotras eso es una parte importante. Y ya llegando un poco al final de la entrevista, bueno, siempre nos pasa mucho que nos ponemos aquí a hablar de vivienda, de crisis climática, de salud mental y parece que está todo fatal. Que bueno, en este caso en concreto, la verdad es que está todo fatal, ¿no? Pero siempre intentamos poner bueno, un poco de esperanza, un poco de qué podemos hacer, ¿no? Porque estamos aquí diagnosticando muy bien el problema, pero también tenemos que ser conscientes de la responsabilidad individual y sobre todo colectiva como organizaciones, en este caso como el Consejo de la Juventud de España. ¿Qué podemos hacer? Es decir, esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces, pero si fueras ministro de Vivienda mañana y pudieras aplicar 2, 3 medidas urgentes ya, ¿qué crees que necesitamos urgentemente? Urgentemente es yo le llamo en el libro un nuevo paradigma de vivienda. Es una intervención integral del mercado de la vivienda. Claro, es que esto no se soluciona con una medida o dos. Y de hecho, para que entraran los fondos de inversión en España, el gobierno de Mariano Rajoy cambió un montón de leyes para que entraran los fondos buitre. No cambió una ni dos, cambió un montón. Entonces, eso es lo que necesitamos. Cuando miramos a lugares como Viena, que son, digamos, el símbolo de donde la vivienda es un derecho y el modelo es a seguir, vemos que no se trata de una medida o dos, sino de una regulación integral. Entonces yo apuesto por ese tipo de regulación, que en el fondo todas estas medidas se desprenden de un principio: proteger la función residencial de la vivienda, que las Ujú, viviendas sean para para vivir. vivir, contratos de alquiler indefinidos, regulación de precios, prohibir usos antisociales como pisos turísticos, vivienda vacía, etcétera, prohibir las compras no residenciales. Lo que está pasando en España no es por una demanda de población trabajadora
que quieren comprar vivienda para vivir. Lo que está pasando es una demanda especulativa no residencial y eso es lo que hace que suban los precios. Y por último, que también el Estado dé un paso al frente y proteja la vivienda, el mercado inmobiliario, como hace con la sanidad y con la educación. Y para eso tienen que generar un parque público de vivienda, pero que la vivienda pública no sea solo para la población más empobrecida, que sea para las mayorías sociales. Yo he estudiado en una universidad pública, a mí si me pasa algo ahora mismo me van a atender en la sanidad pública, ¿por qué no puedo vivir en una vivienda pública donde dedique el 15, el 20 o el 25% de mi salario a pagar esa vivienda? Donde sepa que tengo un alquiler indefinido, donde encima sepa que con ese alquiler estoy contribuyendo a generar un parque público de vivienda, patrimonio público del que estar orgulloso. Claro, ¿qué sucede si esto pasa? Que entonces no hay negocio para los especuladores. Ahora mismo la regulación lo que hace es retirar al Estado para que puedan especular. Entonces necesitamos lo opuesto, Ujú. impulsar estos modelos, pero eso pasa por reducir el espacio y el beneficio de los especuladores. Yo en el libro lo digo todo el rato, no es algo técnico. Técnicamente repaso muchísimas políticas que existen en otros lugares de Europa, señalo cómo lo podríamos hacer aquí, pero es una cuestión Política. política. Y hay que recordarlo todo el rato. Lo que están pasando los jóvenes, lo que está pasando la generación inquilina, es porque por otro lado hay gente ganando muchísimo dinero con esto. Entonces, eso es lo que está jugando. ¿Quién va a triunfar? ¿Qué modelo va a triunfar? Yo lo que digo es que nos estamos jugando a la democracia, que es o las necesidades y el bienestar de las mayorías o las necesidades y los intereses de unas élites financieras y rentistas. Y van ganando ellas, pero lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos Esperemos. cambiar, Javi? Bueno, al final, también ya, ¿no? Terminando como última pregunta, lo mencionabas antes, que ves a la generación inclina como un sujeto explotado, pero también como un sujeto político, ¿no? ¿Tú crees que ya se está materializando ese sujeto político y sobre todo qué limitaciones puede tener ese sujeto político a la hora de, al final, conseguir que, como tú has dicho, no es una cuestión de voluntad política, porque esa voluntad política sea una realidad y se imponga a la necesidad de la mayoría? Yo creo que ya está pasando porque en los últimos años hemos visto movilizaciones espectaculares en muchísimas ciudades de todo este país y no está pasando solo aquí, está pasando en Berlín, está pasando en Estados Unidos, es decir, que es un movimiento de la generación inquilina a nivel global. Nacen sindicatos de inquilinos, en España han nacido muchísimos sindicatos de inquilinos durante los últimos años, pero insisto, Ujú. no está pasando solo aquí, pasa en Estados Unidos y en otros lugares de Europa. Empieza a haber un movimiento inquilino global o por lo menos en el norte global, contra esta especulación, porque la especulación, digamos, está comprar vivienda para ponerla en alquiler se está convirtiendo en un negocio muy rentable en todos los países de Europa y de Estados Unidos. Entonces, claro, ese cambio ya está pasando. ¿Es suficiente? Aún no. Tiene que ir a más. Los jóvenes tienen que movilizarse y tienen que luchar para conquistar derechos, porque solo así se conquistan derechos. De hecho, si repasamos todos los derechos que tenemos hoy en cualquier otro ámbito, yo en el libro reflexiono mucho al respecto y miro a los últimos 200 años de se consiguieron derechos básicos. Porque hoy el trabajo infantil está prohibido. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos derecho a vacaciones pagadas o a una jubilación A una jornada o a una laboral de jornada 40 horas de semanales, sí. 40 horas semanales, ¿no? ¿Y por qué hay ciertas cosas en el mundo del trabajo que están prohibidas y tenemos ciertos derechos y garantías? Porque esto no fue siempre así, pero hubo gente que en momentos de la historia se organizó y luchó y se movilizó y se sindicalizó y crearon sindicatos y estructuras sindicales para desobedecer leyes injustas hasta que la desobediencia se transforma en ley. Y estamos en un momento similar a eso, pero los derechos no se conquistan de un día para otro, son procesos de acumulación de fuerza donde van generando tensiones en la sociedad y van generando movimientos, es decir, que cada vez haya una mayoría social más a favor de ese cambio. Pues en eso estamos, en ir generando las condiciones para que ese cambio sea posible, pero aún pasa más por acumular fuerzas, por desobedecer leyes injustas, y hay que decirlo, hay que desobedecer leyes injustas, y cuando hay leyes que protegen a los caseros, a los rentistas, que protegen que la generación inquilina no pueda llegar a fin de mes, que viva de manera inestable, alquileres inaccesibles, etcétera, etcétera, hay que desobedecer eso. Y hoy nos parece a lo mejor imposible, pero claro, es que hay un montón de cosas que han pasado en la Que historia parecían que parecían imposibles. imposible hasta que se convirtieron en la norma general y se convirtieron en derechos. Y hoy cuando nacemos y hoy vivimos, por ejemplo, yo nunca me he planteado el tener que hacer la mili, pero hubo generaciones muy cercanas a Sí, la sí. mía que tuvieron que luchar y movilizarse contra tener que hacer un servicio militar obligatorio. Y yo nunca me lo he cuestionado. Yo he nacido ya con ese derecho, pero apenas gente que nació 10 años antes que yo tuvo que luchar y movilizarse por eso.
Entonces, claro, pues así se conquistan derechos, pues eso es lo que necesitamos, desobedecer leyes injustas, organizarnos, acumular fuerzas para cambiar la sociedad en la que vivimos hacia sociedades mejores. Y esto me viene muy bien relacionarlo también porque al final somos el Consejo de la Juventud de España, somos una plataforma formada por más de 50 entidades juveniles, completamente diferentes entre ellas, con intereses diferentes, con ideologías diferentes, que representan a colectivos muy diferentes, pero que al final tienen un objetivo común, que es representar y luchar por los derechos de las personas jóvenes. Entonces, si estás escuchando este podcast y estas palabras te han removido, aunque sea un poquito, busca tu organización más cercana, busca tu asociación de vecinos, busca tu sindicato de inquilinos, busca tu organización juvenil más cercana de tu barrio, aquello que te mueva, y asóciate y organízate. Súper importante cada una con la que se identifique y diga esta es la que mejor me representa, pero sobre Aquí quiero todo, estar. si quieres cambiar tu situación, yo antes decía en el libro, ponía el ejemplo de una amiga que decía, no, me he comprado, he comprado lotería para ver si así me toca y se me soluciona lo de la vivienda. ¿En qué momento de la historia os imagináis a un trabajador en Detroit en los años 50 diciendo, bueno, quiero que mejore mi situación de vida, voy a comprar lotería? No, no, tú te afiliabas a un sindicato, te organizabas para conseguir mejoras materiales, ¿no? Pues la juventud es lo que tiene que hacer, no, que no sea el azar lo que les salve, sino que se organicen con la gente, con los colectivos, las organizaciones que piensan que son las que mejor les representan o las que más cómodas se sienten y que por ahí vayan y conquisten derechos. Como bien decimos nosotros, asociarnos amplifica nuestro impacto. Así que ya, Total. antes de terminar, una última sección muy rápida que tenemos siempre en nuestro podcast, porque estamos un poco cansadas de ver a gente mayor dar consejos de mierda a gente joven. Y como traemos a gente muy guay en nuestro podcast, siempre le preguntamos, oye, si tuvieras que darle un consejo a esta persona joven que nos está escuchando, que también espero que haya cogido muchos de los consejos de de toda la conversación que hemos tenido, ¿cuál sería, sí, nosotros decimos el consejo del consejo? Así que, ¿qué consejo le darías tú a esa persona joven que nos está escuchando y que efectivamente no puede pagar el alquiler y está en una situación límite? Pues el consejo es que no te está pasando solo a ti, que es algo estructural y que no aceptes cosas que te parecen injustas. Asesórate, organízate y ver si hay otras soluciones porque probablemente las haya. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí y haber puesto este contexto político, histórico y económico, ¿no? A un problema que tenemos tan presente y que nos genera tanta frustración y haberlo puesto en datos y darnos todo ese contexto. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por el trabajo que haces. Seguiremos bien de cerca, ¿no? Toda la nueva información y nuevos datos que vayan saliendo. Y también gracias a todas las personas que nos estáis escuchando, que sabéis, o que espero que después de este podcast haya quedado retratado que hablar de vivienda no es solo hablar de ladrillos, ni solo hablar de metros cuadrados y de cuestiones arquitectónicas, sino que es hablar de nuestra vida, que es hablar de lo que nos merecemos como generación y sobre todo de lo que podemos conseguir y de lo que podemos mejorar. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme. Y esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España. Nos vemos en el próximo episodio.